¿Qué tal? Ya estamos en el aire, comienza una nueva semana acá en Pulso, una semana más corta, por supuesto, la que finaliza el 2025, ¿ah? Y con ello vamos a estar poniendo sobre el tapete de la conversación junto a ustedes, del otro lado, un tema que es mundial y para qué decir también nacional y local. Tiene que ver necesariamente en el primer segmento con el rol actual de las mujeres en dos grandes materias, en dos ámbitos de conversación obligada. Primero, el rubro de la economía y también de la política. A nivel regional y país, ¿cómo estamos? Sabemos que hay muchas brechas todavía por subsanar, otros espacios por llenar y acortar, entendiendo todas las diferencias con el mundo de la fuerza laboral masculina versus también lo que sucede, ¿no?, con las mujeres en puestos de liderazgo, puestos gerenciales, puestos de directorio. Vamos a estar desglosando también algunas cifras bien interesantes de analizar en nuestro país en este año que ya se nos va. El segundo bloque, el segmento intermedio, lo vamos a hacer girar sobre los polémicos dichos o la polémica suscitada a raíz de un escrito en redes sociales de Irina Karamanos sobre el cargo de primera dama y también una alusión directa que ella hizo sobre María Pía Adriasola, señora, ¿no?, pareja del presidente electo José Antonio Kast. ¿Qué ha significado en el movimiento mediático, en el espectro político, los dichos de la expareja del presidente Gabriel Boric? Lo vamos a estar desglosando también. Y vamos a cerrar este capítulo, este episodio 107 de Pulso, con el escenario y panorama de la economía 2026 en nuestro país. Esto, por supuesto, aparejado con la variación del precio del cobre. Fluctuaciones que para muchos ya indican lo que va a ser el próximo año en materia económica en nuestro territorio nacional. Paso a saludar rápidamente al panel que hoy nos acompaña. En primera instancia agradecemos la presencia de Carolina Moscoso. Ella es psicóloga, ex consejera regional y militante del Partido Social Cristiano. Saludamos también a Gabriela Carrasco, abogada, militante del Frente Amplio, que siempre nos visita. Gabriela, muchas gracias por estar. Y al doctor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas y analista político también en este panel de conversación. Como siempre decimos, acompáñenos en esta hora de reunión con ustedes, ¿no?, para poder analizar y debatir temas que están en la palestra y que marcan la contingencia mediática. Bienvenidos, acá arranca Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos anunciado en la presentación de este capítulo. Mujeres y poder, balance y desafíos es la consigna que planteamos. A ver, vamos a hacer un poquito de contexto. Según datos actualizados de la consultora Randstad, en nuestro país al 2025, atención, las mujeres representan el 38,8% del total de las personas que actualmente están trabajando en Chile. En cargos de gerencia, las mujeres ocupan un 23%. En cargos de directorio, un 15,9%. La brecha salarial entre hombres y mujeres al 2020 era de un 12,5% al inicio de la pandemia. Hasta el 2022/23 aumentó un 14,1%. Es la aproximación más directa que tenemos en el tiempo. Hay que mencionar también que las mujeres en puestos de liderazgo, por ejemplo, en minería y construcción, dos rubros importantes, al menos a nivel regional, totalizan un 8,2% de todo el universo de trabajadores. Y en puestos de liderazgo en actividades inmobiliarias, por ejemplo, u otro tipo de servicios u ofrecimiento de productos, alcanzan un 38%. Cifras completamente distintas en su lectura rápida. Carolina, nuevamente te saludo, gracias por estar con nosotros. Tu lectura, tu mirada sobre esto, ¿cómo lo has visto también en el avance del tiempo a nivel local y a nivel país? Bueno, primero saludarles al panel, gracias por la invitación, los extrañaba, tengo que decirlo. Claramente nosotros cuando vemos las cifras no podemos desconocer que hay mayor visibilidad y presencia pública de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad. Ahora vemos, por ejemplo, en el tema político, ya podemos ver la presencia más en el Congreso, ha aumentado, ¿cierto?, la presencia de la mujer en áreas que antes nosotros no estamos presentes. En el ámbito laboral, en la gerencia, ¿cierto? Correcto. Ahí podemos verlo en el área de emprendimiento, liderazgo profesional. Podemos ver ahora una mujer digamos, en las universidades como rectora, primera vez para nosotros un hito importante en la región, por ejemplo. Entonces eso efectivamente no lo podemos negar, el avance que hemos tenido, pero también detrás de eso yo puedo decir que todavía tenemos grandes brechas y no lo puedo desconocer, algo muy cercano que pasó el año pasado,
en el tema político, por ejemplo, cuando fueron las elecciones para gobernador. De los 16 gobernadores que hay en este momento electos en el país, ninguna es mujer, por ejemplo. Correcto. Y tuvimos un retroceso del 11%, vamos retrocediendo en presencia en el ámbito político femenino. Entonces, eso yo no lo desconozco porque el año pasado estuve en ese porcentaje. Sí. Y realmente los datos también lo mencionan. O en algunos lugares de mayor decisión, efectivamente hay mujeres, pero no los que debería estar, digamos. Todavía estamos con unos números a la baja a nivel también latinoamericano, ¿cierto? Tú ahí lo señalabas con respecto a la brecha salarial. Todavía estamos en déficit, algo del 11 o el 12%, primeros todavía como país en esa brecha salarial en relación a los varones. Entonces, hay temas que no los desconocemos, son logros, hemos tenido avances significativos, pero también hay brecha notoriamente. Gabriela, cuando Carolina nos propone entender el dato, uno puede decir, como en todo análisis de la autoridad, dato versus relato. De repente, claro, las cifras pueden mejorar en algunos indicadores, pero la experiencia de la mujer que sale al mundo laboral a enfrentar desafíos importantes, interesantes en cuanto a liderazgo, quizás es distinta. Tu visión como mujer, también cómo estás viendo el panorama actual, proyectando que el próximo año entre un nuevo gobierno y recambio de autoridades también en el Congreso. O sea, Chile, al menos en los próximos 4 años, va a tener modificaciones, al menos el espectro político. ¿Cómo lo ves tú también? Sí. Bueno, primero que todo, también saludarlos, agradecerles nuevamente la invitación. Sí, claro. Y acá yo siento que no hay o no debiera haber un conflicto en realidad entre el dato y el relato. O sea, si el relato va en contra del dato, ya literalmente es un relato malicioso. Es correcto lo que señalaba Carolina en relación con el aumento, digamos, de participación de las mujeres en distintos ámbitos políticos, pero la verdad es que es fluctuante. O sea, nosotros durante mucho tiempo hemos mantenido el discurso de que hemos logrado tener más presencia de mujeres en política, hemos logrado tener más presencia de mujeres en directorio, y lo cierto es que uno pensaría que al hacer eso íbamos a mantener un alza, ¿no es cierto? Pero eso no es efectivo. Al contrario, hemos evidenciado justamente retrocesos, tú misma lo señalabas con la elección de los gobernadores, y además de eso, por ejemplo, en materia política, dentro del Congreso, a nivel de la Diputación, hay una representación casi un 35% de mujeres y en el Senado un 27%. O sea, estamos hablando de que las personas que toman las decisiones por todo el país ni siquiera representan a la cantidad de mujeres que habitan en el territorio nacional, que somos un 51%, ¿no es cierto?, de la población. Entonces, es cierto, han existido avances, pero los avances en el ámbito digamos, de participación de las mujeres, en espacio de toma de decisión, no son avances permanentes y son avances que demandan una suerte de lucha continua por pertenecer y permanecer en esos espacios. Un ejemplo que tuviste que a mí me llega mucho y que a lo mejor es algo que puede salir dentro de la conversación es que en mi caso yo también fui, por ejemplo, la primera mujer en estar en la dirección regional de la Dirección de Obras Hidráulicas, que era muy eminentemente técnico y qué sé yo. Y en este cuatrienio logramos, por ejemplo, un aumento de 669% de inversión en comparación con el año anterior. Entonces, yo creo que nosotras las mujeres estamos para ingresar a espacios importantes y es algo que a mí me gustaría mucho ver en estos próximos 4 años de gobierno. O sea, si van a tener gente, van a haber ahí mujeres buenas que debieran estar en cargos importantes de toma de decisión. Y esa es justamente la disyuntiva en que caen muchas empresas del país, Cristian, acá en la región, cuando te dicen, no, nosotros estamos caminando hacia equiparar la cancha, mismo número de mujeres, mismo número de hombres también en la empresa, por ejemplo, pero cuando tú les preguntas, ya, pero ¿cuántas de esas mujeres, de ese universo de mujeres, están en puestos gerenciales? Pocas. Ahí está la diferencia. Entonces, claro, se van marcando más las asimetrías que Gabriela, que Carolina nos propone. ¿Cómo lo ves tú también desde un panorama más amplio? Tú siempre nos aportas una visión de lo que pasa en Europa, de cómo se relaciona Latinoamérica con esto. Estamos, yo creo que en el promedio. El caso de Europa, las luchas feministas creo que tienen, feministas en el sentido de, no de una ideología, sino en la reivindicación del lugar de la mujer claro. En una sociedad. Sí, sí. Yo creo que son atípicas y tienen muchos aspectos relacionados con el lugar donde ocurren. Yo creo que el feminismo chileno tiene sus particularidades y no esperó el estallido social y diferentes manifestaciones para justamente manifestarse. Yo creo que Violeta Parra es un ejemplo de una feminista para mí. Gabriela Mistral también, de algún modo. Es decir, no es menor que un país del sur del mundo. A la época, imagínate cómo regía el patriarcado. Una mujer obtuvo un premio Nobel de literatura. Sí, es un logro extraordinario. No creo que tenga mucha equivalencia en el mundo por países que tenían ese nivel de desarrollo. Entonces, cuando tú te refieres a Europa, Europa tiene un elemento muy importante
la reivindicación del derecho a voto, de los derechos políticos de las mujeres, si bien hay un antecedente en Canadá en el siglo XIX, nace en Inglaterra ya en 1920. Entonces, estamos hablando de hace un siglo que ya se reivindica el derecho más básico de cualquier ciudadano, que es el derecho político. Las mujeres estaban privadas de derecho político. Cuando, por ejemplo, hablamos de la democracia griega, las mujeres no hacían parte del mundo griego, de la Grecia antigua, es decir, donde se pensó la democracia. La democracia moderna, obligatoriamente, tuvo que implicar a las mujeres y es muy reciente, es menos de un siglo. Y después yo me daría un salto de esa lucha en Inglaterra a cuando a final de los 60, el año 69, se legaliza la píldora. Lo dijo una feminista francesa, las mujeres se liberaron a liberar su vientre, de algún modo, a manejar su aparato de reproducción, a decidir justamente a cuándo quedar embarazada o no. Eso permitió también avanzar mucho la lucha femenina. Entonces, imagínate todo el salto que se dio anteriormente a lo que sucede acá hoy en día en Chile en el mundo laboral, porque básicamente, más allá del derecho político, ¿qué te permite a ti ganar autonomía? Un ingreso. Por ende es tan importante la integración de la mujer al mundo laboral, porque más allá de decidir cuándo queda embarazada, también va a decidir, puede decidir a través de un cierto ingreso qué vida tener. Y yo creo que eso es muy reciente en este país. A pesar que yo creo que nosotros los chilenos son profundamente matriarcales de algún modo, porque en las casas muchas veces la que manda es la mamá. El papá puede trabajar, pero la madre tiene un lugar central, mucho más que en la sociedad europea. Pero en cuanto al hecho que la mujer salga al mercado laboral, eso es bastante reciente acá. Y yo creo que ha ido avanzando correctamente. Siempre falta, como tú dices, a nivel de los grandes directorios. También eso pasa en Europa, porque más el poder aumenta, menos mujeres hay. Pero acá yo quisiera plantear el problema del mundo de la minería, para colocar el tema de Antofagasta. Sí. Hubo avances significativos. Hay un intento del mundo corporativo, empresarial, de meter mujeres en cargos donde antes no entraban, porque antes era casi cultural que las mujeres no podían trabajar en una mina. Claro. Hubo avances certeros en ese nivel y crea muchos anticuerpos en muchos actores también de la minería y de los propios trabajadores. Yo quería, con ustedes mujeres, ¿qué piensan, cómo evalúan, cómo analizan esas reacciones negativas que puede suscitar ese ingreso, yo diría forzado, pero en el buen sentido de la palabra, porque había una desigualdad de las mujeres en el mundo laboral de la minería? Yo, bueno, no sé si puedo Por favor, compartir. Sí. Creo que dentro de las brechas, que si bien es cierto, lo conversamos en algún momento, acá se reflexiona, todavía estamos en esa brecha de los cargos de poder y decisión. Creo que ahí es algo súper importante en el ámbito, y se ve mucho en el ámbito de la minería, o sea, estamos hablando, creo que del 32% todavía participación de la mujer en cargos de directorios empresariales, o sea, no llega más que a ese porcentaje. Y las brechas, realmente, como lo señalaba recién, lo dice, ¿cierto?, la estadística, que no supera el 11%, ¿cierto?, de la desigualdad todavía en lo que son los ingresos. Siendo que, si lo vemos por competencia, podemos decir que tanto mujeres y hombres tienen las mismas competencias para ejercer el cargo. Entonces, todavía esas brechas están. Y creo que mencionaba también ahí, Cristian, con respecto a la participación de la mujer en política. Hay algo que a nosotros nos han dado por normativa, las cuotas, que hay que participar en el Congreso el 40%, ciertos partidos tienen que traer dentro de las elecciones a sus candidatos, pero eso no pasa, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales o a nivel local. Por eso es lo que yo lo señalaba al comienzo, o sea, vemos a nivel nacional pura participación, si bien es cierto, un 23% de presencia femenina en estas elecciones pasadas, pero sin embargo no queda ninguna mujer. Entonces ahí uno puede cuestionar, es decir, ¿es falta participación de la mujer en política, por ejemplo? ¿O es que hay otros factores que están influyendo para que la mujer no llegue a cargo? Yo diría que hay otros factores. Exacto, por eso es que quiero traerlo como al debate un poco, porque efectivamente uno puede pensar, y un poco yo lo he estado revisando dentro de lo multifactorial, que también tiene que ver con estas redes que históricamente no existen para la mujer. Si entendemos que después del 49 la mujer empieza a ejercer el voto acá en Chile, entonces claramente tenemos un desfase también que tiene que ver histórico de que la mujer no tenía presencia en política. Entonces no tenemos tampoco este tejido de red política de historia, no lo tenemos, lo estamos armando recién, la gente nos está conociendo, la gente está viendo que las mujeres sí podemos tener un liderazgo firme, un liderazgo con competencia, que podemos mostrar impacto social, pero eso a nosotros nos ha costado también mostrar esto, la credibilidad social también, de que las personas puedan creer que una mujer sí puede ejercer estos roles. Así que yo creo que es como varios temas que tú mencionaste, hablaste de patriarcado, y a mí también es un tema que para mí va más que de una consigna. El patriarcado va desde una estructura, ¿cierto?, que nosotros vemos,
vemos desde entender que hay unas estructuras de norma y de Sí, ejercicios Código Civil. que efectivamente es favorecer a veces el hombre por sobre la mujer. Y eso es, Por o el sea, mero hecho de quitándonos serlo. un todo de consigna, es una búsqueda de igualdad. Y en el mundo de la minería, ¿qué piensas de lo anticuerpo que puede a veces despertar esa... Y tiene que ver, nosotros lo vemos acá claramente en nuestra región, o sea, un lugar que ha sido históricamente del varón, del hombre. Masculinizado totalmente. Entonces, masculinizado. Entonces, ¿cómo entra a impactar la presencia femenina? Ahora, sí nosotros tenemos una tremenda tarea Ujú. de demostrar efectivamente con hechos concretos y con impacto que sí podemos hacer el trabajo tan Sin bien duda. como los varones. Y ese es el desafío que nos queda a nosotros como mujeres. Y gracias a Gabriela que está hoy día, estábamos ahí previamente discutiendo sí. algunos temas y que creo que coincidimos de que nosotros hemos hecho una carrera también en esto, en formar y en demostrar. El hecho de que ustedes nos inviten también a las redes y mostrar que nosotros sí tenemos presencia en distintas áreas Muy sociales fuerte. y que efectivamente podemos demostrar con hechos que sí podemos hacer bien la pega, podemos hacer un buen trabajo y podemos impactar socialmente a través de nuestro trabajo. Entonces Gabriela, yo creo que esto tiene que ir en avance, ¿verdad? Es un avance que tenemos Es que constante. transitar. Tenemos que ir transitando en este cambio social también. Y esos cambios sociales, Gabriela, cultural y idiosincrático, ¿tú lo ves de largo plazo? ¿Hay que hacer cambios rápido? ¿Cómo ves tú también lo que Mira, lo que te proponía Cristian en el tema de la minería? Es que Un poquito de esto todo. da, claro, y tratar de hacerlo en corto es súper difícil, pero A ver. planteémoslo desde varios puntos de vista. Cuando se habla de la participación de la mujer en política, significa que la mujer tenga el tiempo, el espacio y también las facultades e incluso las capacidades económicas de participar en política. Y eso ha sido históricamente vedado o negado a la mujer, que primero estaba reducida, ¿no es cierto?, al rol privado dentro del hogar, Doméstico. digamos, la maternidad. Consideremos que Chile es un país donde existen 27% de la configuración familiar en Chile son familias monoparentales. Y de ese 27%, un 85% son lideradas por mujeres. Esa mujer que lleva una familia monoparental, ¿no es cierto? Sí. A los famosos hijos. Si Chile, cuando dicen que Chile es un país de guachos, es cierto. O sea, Chile recién en 1998 sacó la ley de filiación. Entonces, estamos hablando de que históricamente la mujer, ¿en qué tiempo ejerce, digamos, la vida pública? ¿En qué tiempo se desarrolla a nivel profesional en las condiciones que actualmente existen? Entonces, todos los cambios que se han producido, el espacio que la mujer ha podido adquirir en la academia, el espacio que se le ha abierto a la mujer en el control, digamos, de su maternidad a través de los sistemas anticonceptivos, todo eso se ha visto reflejado sí o sí en una participación de las mujeres en ámbitos políticos, ¿ya? Pero no se ha visto reflejado así en la participación en ámbitos de toma de poder o de gestión, como por ejemplo los directorios, donde hay un 15% de los directorios que están compuestos, 15% de cada directorio, perdón, está compuesto por mujeres. O sea, no es nada, es como de un directorio hay una mujer en cada uno de los directorios que puedan haber, y probablemente sea la cuota de género, o sea, para decir, oye, mira, ¿sabes que si tenemos una mujer, mira, allá va? Que me ha pasado, incluso me ha pasado a mí también, así como, oye, mira, no, pero sí, ella es de nosotros, así que... Ahora, ¿qué nos dice eso a nivel social? Estamos muy al debe todavía, estamos muy al debe, porque a mí siempre me dicen, Gabriela, pero se ha avanzado tanto, pero fijémonos en los avances. A nivel normativo, los avances que han existido han sido literalmente para que ojalá nos maten menos, ojalá nos abusen o nos violen menos, y ojalá respeten nuestra indemnidad física y psíquica. O sea, estamos hablando de lo mínimo para existir dentro de una piso sociedad. mínimo. Y ese es el piso mínimo. Y Claro. esos han sido los avances legislativos. ¿Cuáles son para mí verdaderos avances en la Claro. búsqueda de equiparar la cancha? Por ejemplo, la ley de presencia en los directorios. Ya que es una ley que establece gradualmente que primero, y esto es como en general, porque busca la equidad, no es como que va a beneficiar a la mujer porque la mujer tiene menos presencia, pero no está hecha para beneficiar únicamente a la mujer, porque lo que busca es que, por ejemplo, a unos años más tengamos un 60% de los directorios con una composición de un género y de otro. O sea, generar más equidad, más balance en la presencia de los directorios, que hoy en día, por ejemplo, no existe. Eso es un avance hacia ámbitos de gestión. Más específico, hacia ámbitos de agencia de la mujer, porque todo lo otro es, discúlpenme, lo mínimo que deberíamos recibir por existir dentro de un Estado en el cual nadie pidió Así es. existir. Mire, Cristian, por favor. yo creo que también hay dinámicas que sobrepasan la acción legislativa y el activismo político. Sí, sí. Por ejemplo, la dinámica societal,
que la evolución de la sociedad en general, no social, no dentro de la sociedad visto desde arriba. Sí. Y por ejemplo, hoy en día la sociedad en general está avanzando a nivel de la exhibición de la imagen y de tu yo, ¿cierto? Me refiero a las redes sociales, mi opinión vale, cualquier otra opinión, en teoría. Pero esa es la regla, una horizontalidad absoluta. Instagram, Facebook, mira yo, mira cómo soy, mira mi físico. Y eso va también, durante años se combatió el desarrollo. Y yo creo que ustedes son también un símbolo de aquello. No digo que no tienen estética, pero digo que a un momento dado la mujer tuvo que reivindicar su inteligencia y su capacidad, cualitativas. Y eso va en contra de la mujer objeto. Porque para muchos no era compatible los dos, no puede ser guapa e inteligente. Y muchas mujeres inclusive adoptan una de las dos vías, las dos vías no eran compatibles. Pero a un momento dado se buscó la mujer con una cierta capacidad intelectual que antes no tenía y se reivindicó. Pero todo este desarrollo de la internet, de las redes sociales, me da la impresión que regresó con fuerza la mujer objeto. Sí. Y por ende la mujer objeto, para mí, que está, mira Instagram, lo físico, Un escaparate de una vitrina, claro. es brutal. Mira el acceso también, reitero, a diferentes industrias de pornografía, del erotismo, toda esta cosa de OnlyFans y todo aquello, hace que dificulta para mí aún más la llegada de la mujer a puestos de decisión. Yo creo que está ligado, porque son fenómenos que sobrepasan aquello. Entonces, hace cada vez más difícil la lucha política, porque las corrientes societales están hoy en día regresando un poquito atrás el avance de la mujer en cuanto a esa voluntad de escaparse simplemente de su ropa, de algún modo, que la caracteriza durante siglos, que era su belleza o su fealdad, pero el aspecto estético. Y yo creo que eso volvió con fuerza y yo creo que es un factor que hoy en día deben sí o sí tomar en cuenta las que están luchando el lugar de la mujer en la sociedad. Carolina, estamos llegando al término del bloque. Carolina, después Gabriela, una reflexión final también para cerrar este punto de la conversación. Creo que a nosotros nos queda un desafío bien grande, bueno, terminando el 2025 al 26, Sí, pues. con posicionar el liderazgo de la mujer en temas de interés social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Tenemos que demostrar que sí somos capaces, pero no demostrar a la sociedad, sino que nosotros mismos ser capaces de entendernos nosotros que sí podemos, porque efectivamente nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. ¿Ya? Eso es algo que también cuesta mucho entender esto, sino que salir, mostrar lo que ya siempre hemos sido en realidad. Nosotras como mujeres hemos trabajado muchos años en tema social, pero nunca hemos visibilizado y que las redes efectivamente jueguen a nuestro favor. Las redes sociales muestran el trabajo que hemos hecho por año, por ejemplo, en temas de impacto social. Eso no se muestra porque no es popular para muchos. No. Entonces, nosotros tenemos muchos trabajos que hemos hecho por año y que tenemos que ahora darlos a conocer y creo que es un tremendo desafío para la mujer demostrar que efectivamente todo lo hemos venido haciendo por mucho tiempo. Pero ya es tiempo que ya salgamos a marcar presencia y como decía en un momento Gabriela, ya no salir un poco esto de la figura de la crianza y solamente de los cuidados, sino que también podemos estar en presencia en muchos otros ámbitos y lo podemos hacer también como los varones. Así que yo creo que ese es el desafío que nos queda a nosotros también. Gabriela, antes de la pausa, por favor. Es súper interesante lo que ambos señalan, porque de hecho yo acá, claro, tomo una nota y en el fondo digo, la mujer tiene que probar que es persona. La mujer tiene que estar... Pero todavía estamos en esa siempre. dinámica. O sea, estamos hablando del año 2025 sí. y como mujeres tenemos que probar, ¿no es cierto?, que somos personas y además de eso, cuando llegas a ese piso mínimo, ¿no es cierto?, tienes que justamente demostrar cuáles son tus capacidades, etc. Tú siempre estás probando y demostrando. Desde ese punto de vista... Para mí no hay ninguna duda, y lo han demostrado las mujeres que se atreven a estar en política, como Carolina, las mujeres que se atreven a estar en el ámbito académico, que tenemos las mismas capacidades. El problema es el desgaste adicional de tener que estar siempre dándonos valor, justificándonos el por qué estamos en esos espacios en los que estamos, lo cual es sumamente agotador. Ahora, esto también se da, por ejemplo, tú lo señalabas en algún momento, el Código Civil, la forma en la que está redactada. La gente dice, oye, pero ¿qué tendrá que ver el Código Civil? Es que tiene mucho que ver, por ejemplo. Cuando tú haces un análisis crítico del derecho, que de hecho era un mini ramo que teníamos cuando yo daba equidad de género, tú te das cuenta que la norma está creada a la imagen y semejanza de quienes universalmente son los que la redactan. Y en su mayoría eran hombres, qué sé yo, en la época blanca, heterosexual, ahora hay un poquito más de variedad, qué sé yo, que enriquece la discusión social. Pero a muy grandes rasgos, yo creo que cuando nosotros logremos romper ese espacio
de tener que probarnos y nos verifiquen en el mismo estándar, digamos, en el que se miden a las personas, principalmente por sus capacidades de otros, vamos a tener algún avance. Lo veo sumamente difícil, ¿por qué? Por lo que comentaba Cristian en algún momento, que no alcanzamos a hablar en este programa, pero me gustaría dejar esa frase en la mente de las personas, las mujeres que están viendo el programa, los hombres, principalmente quienes tienen hijos adolescentes, que es el red pilling, que es digamos, todas estas personas que ahora todo el mundo tiene derecho a hablar, ¿no es cierto? Porque cualquier persona puede tener un podcast, cualquier persona puede tener un Instagram, y eso no significa que tu comentario vaya a ser válido o debiera ser validado, pero es como que el hecho de poder transmitirlo te lo valida automáticamente. Entonces, y estamos enfrentándonos a muchas generaciones que vuelven a objetivizar a la mujer. Sí. Claro. Que vuelven a ese rol, digamos, de que la mujer anda a hacerme el sándwich cuando estáis jugando algún juego de Play, qué sé yo que juego de FPS, Call of Duty, qué sé yo, apago el micrófono porque no quiero escuchar que me digan anda a la cocina, anda a hacerme un sándwich, qué sé yo. Y esas cosas se están dando están entrando mucho en la mentalidad de nuestros jóvenes. Por tanto, nosotros vamos a volver a tener una instancia de retroceso en la medida de que la gente mal entienda que el avance de la mujer es un privilegio cuando es un derecho básico. Entonces, esta contracorriente nos va a generar muchos problemas en el futuro. Importante. Principalmente en los que siguen Andrew Tate, qué sé yo. No privilegios, no somos privilegios. No son privilegios, son derechos. Son condiciones justas para competir y poder liderar. Sí, claro. Ahí está, nos vamos a la pausa, nos pasamos un ratito, pero era necesaria la conversación con un dato para que usted saque sus propias conclusiones en la casa. Chile es el cuarto país con menos mujeres tituladas y trabajando en puestos de poder dentro de los países que conforman la OCDE. Juzgue usted. Pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A ver, la semana pasada a través de su cuenta de X o ex Twitter, como usted guste decirle, la socióloga Irina Karamanos, también expareja del presidente actual de nuestro país, Gabriel Boric, reapareció públicamente, dejó un comentario que lo voy a leer textual y después vamos a analizarlo en detalle. Dijo lo siguiente: parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el, comillas, vacío dejado por reinados. Saco de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Esto sin duda desató y levantó una oleada de reacciones en el mundo político y también en el espectro mediático, en la sociedad civil. Diputados del oficialismo y diputadas también salieron a respaldar, acusando que hubo un ensañamiento contra la imagen de Irina Karamanos, más allá de que el mensaje pareciera, según ellos, que no se entendió, no se logró decodificar. Desde la oposición la tacharon estos dichos como una hipocresía total, justamente. Hay que recordar que durante la gestión en La Moneda, Irina Karamanos disolvió la coordinación sociocultural de la presidencia, eliminó, dejó a un costado, ¿no? Dejó de lado en el pasado la imagen de primera dama y traspasó 6 fundaciones que estaban a su cargo a manos de distintos ministerios sectoriales. Lamentablemente, de esas 6 fundaciones, una de ellas ya cerró sus puertas y 2 están con crisis financiera. Eso, por supuesto, suscitó otro comentario con mucho más profundidad durante esta semana política. Carolina, comienzo contigo. ¿Qué te parecen los dichos de Irina y cómo lo entendemos en un contexto político muy cargado últimamente? Bueno, yo no quiero irme como en el discurso como titular. Yo quiero poder analizarlo desde el punto de vista, desde una reflexión de esta evidente tensión que hay entre la tradición y la modernización del Estado. Creo que nosotros estamos caminando a esta transición, como lo decíamos también en el primer momento de hoy, digamos, hablando de este tema de la presencia femenina. Yo creo que aquí el debate deja de ser lo personal a algo más institucional. Efectivamente, uno puede preguntarse cuál es el rol de la primera dama también, ¿cierto? ¿Qué hace la primera dama? Sin tratar de vincularlo solo a la figura del presidente, sino qué rol político, qué rol público puede tener efectivamente en el cargo que le corresponde. Entonces uno puede hacer esas preguntas: ¿estamos en democracia? ¿Cuál va a ser el cambio que va a haber con esta presencia también de la primera dama como se conoce? Porque efectivamente no hay una descripción de cargo acá. En ninguna parte se dice que la primera dama tal o cual función va a cumplir. Entonces esto se
se traduce al sello de cada gobierno finalmente. Es el sello que cada gobierno pone con respecto a esta figura. Entonces, por eso yo quiero el debate a lo mejor ir más allá que de llevarlo a lo personal, a llevarlo a un tema más institucional. Creo que por ahí, para mí me merece la discusión, más que lo que dice o no, ¿cierto?, el comentario, que uno lo puede visualizar desde el punto de vista de la sensación que estamos ahora en este cambio de gobierno, Sí. pero quiero ir más allá a la discusión. Creo que también nosotros no podemos replantear que este rol que va a ejercer efectivamente, en este caso la esposa del futuro presidente, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, y creo que es válida la pregunta, porque generalmente se ha asociado esta figura a temas más sociales. Esa históricamente ha sido así, que tiene que ver con figura social, con el rol de presencia de la primera dama en esas líneas. Pero Sin duda. como te decía, no está escrito por ninguna parte cuál es la descripción de cargo. Claro. Entonces puede dar a este cuestionamiento, puede abrirse, digamos, esta discusión. Eso es como yo lo que planteo. Gabriela, Pienso. tu acercamiento a este tema, ¿qué lectura le das también a la escalada que tuvieron los dichos de Irina después? Justamente estos últimos días ha tomado varios revetes, en algunos casos insospechados. Yo creo que hasta por la misma Irina no se imaginó que podía repercutir tanto. ¿Qué visión tienes de esto? Sí, miren, si lo observamos desde el punto de vista técnico, y acá siento que también en parte lo preplantea Carolina cuando se elimina la figura de la primera dama en marzo de 2022, se hace pensando principalmente en que, o sea, en realidad no se elimina la estructura institucional, sino que pasa la estructura institucional a estar fijada sin tener dependencia de una persona que mantiene un vínculo personal con alguien que sí fue elegido, digamos, por votación popular. Entonces, creo que es sumamente bueno cuestionarnos, por ejemplo, cuando pensamos en el cargo de la figura de la primera dama, hacerlo de un punto de vista objetivo. Primero, las personas, bueno, en este caso mujeres, que llegan al cargo de primera dama, porque no nos ha pasado, creo que nos pasó una vez al revés, estuvo Weber ahí de primer dama, bueno. Pero las personas que llegan al cargo de primera dama o primer hombre, como le quieran decir, ¿cuál es el mérito de haber arribado a ese cargo? ¿Qué es lo que te permite a ti justamente llegar a ese cargo? Una relación o vinculación de carácter familiar, siendo que toda la normativa profesionalizante, toda la normativa en materia de probidad va justamente a buscar eliminar la existencia de vínculos familiares, por ejemplo, dentro de la administración del Estado y otros. Entonces, si tú lo observas desde ese punto de vista objetivo, primero, si tú eres una persona que cree en la meritocracia, ya te deberías estar cuestionando por qué alguien llega a ese cargo que tiene una facultad de administración de recursos que no es menor, pero que no ha sido electo, no ha presentado ningún currículum, no sabemos cuáles son sus capacidades para el cargo y que además es un cargo no regulado y que no presenta rendición de cuentas. Entonces, cuando tú mezclas todo eso, uno se preguntaría o pudiera quizás preguntarse, pero yo quiero que a una persona que nadie la eligió, que no presentó absolutamente nada, tenga ese cargo que le permite hacer estas cosas dentro del Estado. Pero además de eso, es un cargo que nos aleja de los espacios profesionalizantes del Estado. Porque actualmente lo que nosotros deberíamos buscar como personas que existen dentro de un Estado y que están bajo distintos gobiernos es que aquellas personas que lleguen a cargos tengan las debidas, digamos, los antecedentes, las facultades, las capacidades para poder ejercer esos cargos de la mejor forma posible. Eso es como una forma de verlo. Y la otra que tenemos es que, desde el punto de vista social, algo que tienen los chilenos y las chilenas que de repente yo siento que les gusta ver esta dupla como mamá y papá, presidente, primera dama, que como que nos cuidan desde ese punto de vista, pero esa sensación digamos, debiera nublarnos al hecho de que tenemos que ser más críticos de las instituciones estatales cuando manejan recursos. Yo creo que no. Yo lo llevaría también como por ese lado más objetivo también. Cristian, tu análisis también de lo que venimos desarrollando. Yo no voy a estar de acuerdo con Gabriela. A ver. Yo creo que la primera dama no tiene ningún poder de decisión. Es un cargo protocolar. Porque el poder también funciona en base a protocolo. Y por ende, lo que expresa ahí, ella dice que de algún modo fue vanguardista y hay que terminar con una tradición que sin duda viene de la época de los reinados y que no impide que, si bien seguimos en un sistema presidencialista de algún modo que tiene algo de monárquico, o en lo menos del espíritu, no quita que hay que ser un poquito más contemporáneo. Eso lo dice a su estilo porque igual es bien complejo entender lo que escribe
Irina Karamanos. Como cuando ella dice, cuando mire mi paso por la moneda desde un ángulo diferente, fue demasiado alternativo para la manera canónica, es decir, Claro. ya preestablecida, de presentarse como figura política. Ya, entonces acá hay una voluntad de quebrar los códigos y de quebrar los protocolos. Ya, ok, yo recojo aquello. Está bien. Pero para mí no significa que para la mujer que trabaja en el Unimark de cajera, ¿tiene mucha importancia ese simbolismo? Yo no creo. Para mí, con mucho respeto, Gabriela, me parece a veces que Irina Caramano cae en un feminismo de salón de té, de feria del libro, de un cierto segmento social. Y que acá, para mí, primera dama o no primera dama, si no estaban casados, muy bien, yo no juzgo para nada. Cada uno tiene la vida sentimental que quiera tener y con quién quiera tenerla. Pero no merece tanta discusión aquello. Ahora que si gana un presidente conservador, que todo el mundo sabe que es ultraconservador, que gana justo, que nunca lo escondió, y que ponga a esa mujer y que hasta también indique que él va a dormir en la moneda y que le va a restablecer lo de la primera dama, No lo relevante. basta ya. Yo creo que la lucha está en otra parte. Y yo creo que el problema de Irina Karamanos y en la primera etapa de Gabriel Boric es de haberse focalizado en mucha pelea que quizás ellos llevaron cuando eran estudiantes, que quizás concierne el entorno al cual se desarrollaron, pero que para mí tiene poco impacto social. Muy poco impacto social. Nos llega, ya que me puse a volver a leer Marx estos últimos días, estaba escribiendo un artículo, nos llega al proletariado. Nos llega, te digo, a la señora que trabaja en un cargo donde gana poco. ¿Por qué te digo que leí Marx? Porque hasta físicamente se nota un proletario en los libros de Marx. Eso es lo que dice. Mira a la persona que trabaja en un trabajo forzoso. Su físico, su mano, su espalda, su postura, todo cambia. ¿Le llega eso el discurso de que hay que cambiar la primera dama, de que hay que cambiar la primera dama? Entonces yo creo que acá estamos perdiendo nuestro tiempo con algo que es simplemente protocolar. A partir del momento que se mantiene la primera dama fuera de cualquier instancia de decisión, es un tema para mí superfluo. Carolina, existen distintos tipos de feminismo, ya que Cristian recién proponía un feminismo de salón de té, ¿no? Entendiendo la metáfora, lo que puede significar. ¿Existen también otras conversaciones en ese ámbito, más allá del comentario, digamos, de Caramano? ¿Cómo lo ves tú? Es que, bueno, ¿Como un avance social, un retroceso en algunos casos? o sea, tú lo señalé al comienzo, o sea, yo esto no lo veo en tema personal, o sea, yo lo veo Sí, claro. más allá creo que es un tema que se puede discutir a nivel institucional, pero insisto, este es un sello de gobierno, o sea, como para cerrar el tema, Sí. creo que más allá, hay cosas más relevantes que preguntarse qué va a ser la primera dama o no va a ser, entonces yo creo que hay cosas más relevantes en el país que hay que estar cuestionando, que estar ahí ahora reflexionando de cómo vamos a levantar la economía del país, cómo vamos a levantar el tema del déficit habitacional. Hay otros temas más relevantes que están preocupándonos en este momento, qué va a ser o no va a ser la primera dama. ¿Acá? Eso como para cerrar la idea. Y con respecto a lo que tú señalas del feminismo, efectivamente, hay variedad de visiones de feministas y feminismos, porque efectivamente la historia lo ha marcado así, pero sin embargo hay un punto de encuentro. A ver. Y el punto de encuentro nosotros sabemos que es buscar, ¿cierto?, la igualdad de oportunidad y que realmente se respeten los derechos, igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. O sea, es el punto de encuentro de todas las visiones feministas independientes, sean feministas, no sé, institucionales, del orden de la academia, en el área más laboral, porque son distintas voces, pero finalmente confluyen a un punto de encuentro que es esto, buscar, ¿cierto?, eliminar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, creo que eso no hay que olvidarse de eso, porque hay voces que se han levantado distintas, hay mujeres mucho más radicales, efectivamente, pero eso para nosotros es el punto de encuentro. Entonces, por eso yo creo que esto más que una consigna, para mí eso, más que una consigna, es y lo dijimos al comienzo, es volver a posicionar y tener la posición que la mujer justa se merece en los espacios también que tenemos que ganarnos. Efectivamente, como decía en un momento la Gabriela, como que es una lucha doble, Claro. que tenemos que estar demostrando que somos capaces y además hacer nuestro trabajo Y validándose. cotidiano, tenemos que cuidar, tenemos que además seguir siendo mamá, crianza y además demostrar que somos capaces. O sea, un tremendo desafío que nos queda. Entonces, efectivamente creo que va por ahí el tema del feminismo que tú mencionas. Vamos entrecruzando temas entonces, Gabriela, con el primer bloque, con este. ¿Qué podemos seguir aportando también de tu lectura de la situación? Oye, ahí necesito prepararme porque le tengo que decir al Cristian que primero yo no
no soy adscrita o me agrada la idea del feminismo de salón de té. De hecho, al contrario, siento que es justamente algo que nos aleja de los espacios donde nosotros deberíamos estar generando la verdadera incidencia, que son justamente los espacios proletarios, como tú bien señalas. Entonces, lo que yo quisiera señalar es que cuando yo me refiero a que vamos a una cuestión, o para hacerlo de forma más sencilla, ¿es algo que le llega al proletariado, como tú dices? Yo tampoco lo creo. ¿Es un sello de gobierno? Sí. Y yo creo que se sabía que cuando se elegía el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, sí, que hay una gran Frente Amplio, ¿no es cierto?, sí iba a dar la chance, ¿no es cierto?, de pelear estas estructuras institucionales en base a ciertas ideologías. Que eso haya generado un cambio o no, la verdad es que no lo sabemos, pero ahora lo estamos discutiendo, lo cual nunca es, digamos, negativo. Pero también dentro de lo mismo, si tenemos un presidente ahora que de hecho es conservador, es ultraconservador y va a reinstaurar la figura, y le es permisible hacerlo. Entonces, en el fondo la gente votó por alguien que sabía que lo podía reinstaurar o que podía no reinstaurarlo, pero no iba a ser un tema, digamos, para ellos. Lo que yo siempre sí creo que es necesario es abrir esos espacios de conversación. ¿Cuál es el problema? Que eso no se puede relacionar y se ha intentado generar ese relato muchísimo de que, por ejemplo, el gobierno se preocupó de estas cuestiones como idiosincráticas, ideológicas, que no le llegaban a nadie y no se preocupó de aquellas cosas que la gente sí quería ver modificadas. Pero si tú te vas a la génesis, digamos, de las normas que se sacaron durante el gobierno, la verdad es que es dispar el planteamiento con el resultado. Ahora, yo sí soy de la idea de dejar un poco de adentrarse o discutir o pelear sobre este tipo de figuras y posicionarnos sobre temas más importantes que son justamente temas de igualdad, en mi caso igualdad de resultados, porque desde ese punto de vista yo creo que la igualdad de oportunidades debe en realidad llevarnos a un espacio de igualdad de resultados de manera más sustantiva, pero esas son visiones, digamos. Y no me gusta a mí el feminismo de salón de té. Pero, Entonces, mira, yo te quiero decir, para que haya un feminismo quizás, porque para subrayar que hay avance, que hay una lucha constante. Yo creo que sí, la posición de la mujer es frágil en la sociedad. Porque mira, yo, Irina Caraván, no soy santo de su devoción, no es santo de mi devoción, pero me latea me molesta cómo se expresa, porque encuentro que se sobreinfla, para decir un mensaje claro. Pero cuando veo los comentarios en internet del odio que despierta, hago un símil, hay una similitud con los comentarios que despierta Camila Vallejo. Poco importa que sea comunista o no. Muchas veces yo creo que porque es mujer y porque es guapa y porque es comunista, la cantidad de hate que tiene es impresionante. Y cuando yo miré también observé la campaña de Matei. Es impresionante la misoginia, que no, es más que machismo, porque es un odio. sí. Yo creo que ahí, más allá de lo protocolar, ahí hay un tema, porque es sintomático de algo en esta sociedad. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué se hace para luchar contra aquello? O soy yo que estoy alucinando ante mi pantalla y mi celular, o yo veo una patología social. Común, claro, hay una tendencia. Hay una tendencia que, sí. en un momento hay que tirar la señal de alarma. Carolina, de lo que plantea también Cristian. O sea, veo la pregunta ahí de los retrocesos en derecho a la mujer. Efectivamente, los derechos de las mujeres no son irreversibles. O sea, nosotros en algún momento esto puede retroceder, efectivamente. Y por eso que los derechos no están garantizados para nosotras en general. Y tenemos que estar continuamente fortaleciéndolo, procurando, ¿cierto?, que sean protegidos. Por eso es que esta conversación da un poco más allá de entender que seamos legitimadas socialmente. Sí. Y esa es como la búsqueda que nosotros también estamos transitando. Por eso hablo yo del tránsito social. Porque efectivamente, ¿cómo hacemos que nuestra participación sea realmente concreta, genere impacto y que nos saquen de ese eslogan o ese titular? Porque seamos mujeres, vamos a decir frases o que extremos. Por ejemplo, el tema del feminismo. O sea, se entiende el feminismo como algo radical, pero no. O sea, sabemos que hay feminismo en distintos ámbitos. Entonces, eso también hay que tratar de sacar ese mito de que las feministas efectivamente están en el ámbito radical. No, tenemos a mujeres también insertas que están luchando. Yo dije, el punto de encuentro, ¿cuál es? Es buscar que los derechos de las mujeres y hombres tengamos la misma oportunidad. Entonces, ese es el punto de encuentro. Entonces, vemos presencia del feminismo en la academia, en el tema de minería, sí, vemos claro, en todo ámbito. Entonces, tratar de un poco de esta búsqueda ojalá que no retrocedamos en los derechos. Pero esto también depende también del Estado,
que esté gobernando también. Así Claro. que eso también es importante. Gabriela, Ganar- cerramos contigo. Nos vamos a la pausa con tu reflexión también de lo También último. viendo la consulta, riesgo de retroceso en derecho, para nosotras las mujeres siempre. Ningún derecho que haya ganado la mujer es un derecho Adquirido. permanente, es un derecho adquirido, no, justamente. Entonces, hay cosas en las que yo siento que si hay una transversalidad, también me tomo de lo que señala Carolina, porque yo creo que es sumamente admirable que, entendiendo, por ejemplo, la experiencia vital de las mujeres, nosotras entendamos que hay acuerdos en común, con independencia de que podemos provenir de espacios políticos distintos. Pero a mí lo que me preocupa o lo que quisiera así, por ejemplo, señalar es que siempre estamos hablando de los derechos de las mujeres de manera tan continua que pareciera que generásemos una contraposición con los derechos del hombre. Y eso es lo que no... Y nos genera una brecha, Sí. y a lo mejor usted, caballero, señor, que está viendo este programa, eventualmente no lo sé, está pensando, ya, pero de nuevo con los derechos de las mujeres. Es que los derechos de las mujeres no lo estamos no es una contraposición. Sí, no hace parte de lo holístico. Es parte de lo holístico, porque Sí. es parte de lo humano. En el fondo estamos hablando de los derechos de la humanidad toda. Entonces, ¿hay alguna forma, o tendría que haber alguna forma en la que nosotros empecemos o sigamos discutiendo sobre el ámbito de la mujer, de los derechos de las mujeres, pero podamos hacer entender que esto es holístico? Porque cuando la mujer busca este espacio de igualdad, no quiere quitarle espacios al hombre. Sí. Quiere poder existir en esos Coexistir, mismos claro. espacios en los que existe el hombre, y ojalá coexistir, porque sería tanto más bonito que llegásemos a ese tipo de desarrollo. O sea, mirarnos hombres y mujeres y entender que, aunque nos está dividiendo la pantalla en hombres y mujeres en este rato, en la sociedad estamos todos juntos. Así es. Sí, Nos una vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos ya de lleno en el panorama económico para el 2026. Hay repuntes también en materia de los valores, ¿no? Del metal rojo, del cobre. Vamos a ver cómo evoluciona esto el próximo año, entendiendo que cerrando el 2025 hay balances positivos en algunos casos. A la vuelta. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso junto a ustedes del otro lado de la pantalla haciendo Pulso en su capítulo 107, ya cerrando este año 2025. Y justamente hay que mencionar que hoy lunes en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Valores allá en Inglaterra, el cobre marcó un nuevo récord, acercándose muy cercanamente, ¿no? Pasó agigantado a los $6 por libra. Este último repunte corona un año extraordinario para el cobre, este metal rojo que es tan preciado en la región, en el país y en el mundo, que se está encaminando a su mejor desempeño desde el año 2009, cuando el contexto mundial, social y nacional era muy distinto. Sí, hay cierta incertidumbre, por supuesto, es un mercado voluble, volátil, puede tener muchos cambios, pero al momento se proyecta un buen 2026, al menos desde esta cartera económica. Gabriela, comienzo contigo. Una opinión breve de esto que te estoy presentando, de lo que postulamos y cómo ves el panorama económico para Chile el próximo año. La verdad, el panorama económico para Chile debiera verse auspicioso. O sea, todo hace entender que vamos a seguir creciendo alrededor de un 3%. Hemos tenido dentro de a nivel histórico los mejores momentos de la bolsa del IPSA se han dado, digamos, en estos últimos años, y por tanto yo esperaría que esa bonanza se transmitiese, digamos, a los próximos años, y con un buen manejo podríamos estar vivenciando, ¿no es cierto?, una bonanza económica que ojalá se mantenga, sea creciente y nos vaya a todos mejor, por decirlo así. Pero a nivel económico hay una estabilidad en el país que ojalá... que yo espero en realidad que logre mantenerse en pos del bien común. Ahora, yo lo que sí, y siempre lo he dicho, y con esto sí quiero cerrar, el 50% del cobre de Chile se produce en Antofagasta. Entonces, cuando hablamos de bonanza para el país, yo reitero esta idea de un nuevo trato con la región de Antofagasta, porque de verdad que estamos muy carenciados y es mucho lo que aportamos. Entonces me quedaría con esa idea de que ojalá todo esto que se viene en bonanza del cobre se vea reflejado también en Antofagasta, y no estemos discutiendo si ponerle pasto sintético al único estadio que tenemos, ¿no es cierto?, en la región con las características del calor masculino. ¿Cómo es también la proyección, Carolina, referente a lo que plantea Gabriela de la región y de la ciudad de Antofagasta en materia de economía el próximo año? ¿Cómo nos ves posicionados también en el nuevo gobierno, la mirada del poder central, un poquito de todo? Claramente un momento excepcional para nuestra región, para nuestro país y para nuestra región, para la economía minera, ¿cierto? Pero no me quiero solo detener en este tiempo de bonanza, ¿cierto? Porque sabemos que vienen tiempos buenos para nuestra región, pero claramente queremos que el retorno sea efectivo para nuestra región.
Nosotros siempre hablamos, ¿cierto?, de que somos los que producimos más, ¿cierto?, inversión fiscal, inversión y estabilidad de la macroeconomía y todo, pero sin embargo que esto se vea concretado para los bolsillos de la gente. Poder ver, ¿cierto?, de las personas que puedan pagar menos al término del mes, ¿cierto?, cuando lleguen a fin de mes, el tema de la luz, que hemos tenido un alza pero increíble. Entonces, cosas tan concretas como mayor empleo, el dinamismo también económico, la inversión pública, que lo veamos reflejado acá en nuestra región. Entonces, eso es lo que esperamos todos. ¿Quién te va a Y llevar la batuta ahí, Carolina? el gobierno. Tenemos que empezar a hacer cambio. Este gobierno, su foco está en el tema de la economía. Y sabemos que viene un desafío grande para el país en estos 4 años, y es reactivar la economía y realmente lograr esta inversión que todos queremos también para nuestras regiones, y que estos números rojos que tenemos, por ejemplo, en vivienda, puedan mejorar, o números que tenemos en problemas de salud, en educación, podamos mejorar. O sea, creo que todos queremos algo auspicioso para nuestro país, y sobre todo en el caso de nuestra región de Antofagasta, efectivamente, así como nosotros aportamos a nuestro país, podamos ver el retorno también en hechos concretos para cada uno de los ciudadanos. Así que eso es lo que yo pienso. Correcto. Cristian, tu reflexión antes de cerrar también este momento del programa. Mira, cuando esta mañana leí el Mercurio, porque esto lo subimos esta mañana, en la Bolsa de Londres, Sí. porque allá está también cotizada. Miren la foto. ¿Dónde la sacaron? Eso en el puerto. Sí, Hay una en- cruza en medio de la ciudad. Exacto, en Antofagasta. Lo que tenemos en el en famoso- medio. El cruce de la ciudad de Antofagasta. en la portada del Tan Mercurio pintoresco. de Santiago. ¿Y qué dicen ahí? Bueno, si se ve un poquito abajo, bueno, al inicio está el título, Sí. imparable. Y abajo destacan, el cobre está imparable. Sí. Yo hago una pregunta en base a aquello. ¿Antofagasta se siente imparable para el año que viene? No lo creo. Hay acá Está un difícil. problema racional. ¿No hay racionalidad? Sí, sí, No es racional. Entonces, lo que yo indico es que a mí me encanta ver que a Chile le va súper bien con el cobre en Londres, en la Bolsa de Londres. ¿Qué cambia para mí? ¿Tengo legitimidad yo a reclamar que tenga Sí. algo que ver yo con eso? Yo creo que sí. Yo debo tener un retorno de aquello. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo acá y sufro las externalidades negativas Sí. de la actividad minera. Por ende, debería tener derecho a un trato favorable superior al resto de las regiones. Y con esto termino. Y voy a hacer siempre la misma referencia. En Francia, una gran ciudad vive al lado de las centrales nucleares. Se llama Chinon. Al lado de esas centrales nucleares tienen más fácilmente acceso a deporte, la municipalidad invierte en muchos otros aspectos y los sueldos son más altos. ¿Sabes por qué? Porque esa gente debe asumir el hecho de vivir al lado de una central nuclear. Te retribuye. Hay una retribución Claro. del hecho de estar ahí. Yo exigiría, Los costos de- Sí. exactamente lo mismo para los habitantes de Antofagasta. Puede parecer desigual, pero lo siento, hay un respaldo lógico a aquello. sí. Buena reflexión. Estamos llegando a la parte final del capítulo. Vamos con unas reflexiones. ¿Ah? Carolina, le entregamos unos segundos, unas líneas finales para que nos entregue ideas fuerza de lo que hemos venido abordando en este episodio. Claramente la presencia de la mujer es necesaria en todos los ámbitos de esta sociedad, y tenemos que seguir trabajando en esto para que nosotros podamos ser legitimadas socialmente, y como decíamos, ojalá no haya un retroceso de nuestros derechos, que lamentablemente no son garantizados. Y por otro, solamente quedarme con la idea de último, que lo que hablamos, ojalá propender a la diversificación de la matriz productiva y económica, que no solamente somos minería en la región, que tenemos que propender también a abrir más brechas, o sea, más espacios en otros ámbitos también económicos de nuestra región. Recuerde que hay pesca, hay turismo, tenemos ámbitos también en el ámbito, digamos, académico, que hay que también potenciar en todo lo que es investigación y otras áreas. Así que eso también me quedo con esas ideas. Muy bien, gracias Carolina. Gabriela, por favor. Bueno, primero, los derechos de las mujeres nunca están asegurados. Ojalá pudiéramos entenderlos como derechos que nos permiten a nosotros generar una convivencia más armónica, ya sea para hombres y mujeres, irnos alejando un poquito de esta brecha, y que se entiendan que los derechos o los espacios ganados por la mujer no son pérdida de derechos para los hombres, porque no implican privilegios, implican establecer una base de igualdad que nos permita relacionarnos, y a las finales, con mayor diversidad, todos ganan. O sea, tú nunca vas a saber cuál era el potencial de algún espacio de mejorar si no permites que ingresen mujeres y también aporten su creatividad, sus conocimientos, sus capacidades. Ahora, en el tema de, ¿cómo se llama? El cargo de primera dama, bueno, el país votó por un proyecto de país
de gobierno a futuro que claramente va a reinstaurar o se entendería que va a reinstaurar esa figura, y eso está bien, así funciona la democracia, hay una alternidad, digamos, y la gente podrá determinar luego en base a resultados. Y en cuanto al tema del cobre, lo que ya señalábamos, o sea, por favor, que se entienda siempre que nosotros debiéramos propender, todas las personas que están involucradas en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, tienen que hacer un frente común, porque Antofagasta es lo que nosotros debiéramos estar representando hacia el exterior cuando hablamos de que el cobre está imparable. Porque sí concuerdo con lo que tú bien señalabas, nosotros tenemos un tren que nos atraviesa, digamos, como una herida de norte a sur, y aún así... digamos que el rojo del cobre lo sangran los antofagastinos y las antofagastinas, nadie más en el país. Pero no tenemos la salud que vaya de la mano con esas heridas, entonces muchas cosas que mejorar. Cristian, concluimos contigo. Mira, dos citaciones. A mí me encanta también la psicoanálisis. No sé si te conoce, hay un gran profesor francés, Lacan. Lacan, sí. Ya, Lacan tiene una citación famosa que dice: la mujer, con L mayúscula, no existe. No hay un solo perfil de mujer. Es un mito eso. No es la mujer o las mujeres. La mujer es una cantidad de singularidades. Por eso, de ahí la importancia de su representación y de su simbólica en una sociedad. Y lo otro es lo acerca de la lucha femenina del siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI va a tener que ser femenino, si no, no lo será, porque de algún modo yo veo la reaparición de un machismo, una corriente muy brutal, que está reivindicando un lugar del hombre que quizás quiere como decir, habitado, conlleva un espíritu de revancha contra el cierto feminismo, y yo creo que eso es un error, porque ahí hay grande riesgo de regresar a tiempos oscuros. Nos vamos, se acaba Pulso, nos pilla el reloj. Carolina, Gabriela, Cristian, muchas gracias por venir. A usted del otro lado también por estar desde la casa. Nos reencontramos, nos reencontramos en la continuidad de Pulso en esta última semana del año. Que le vaya muy bien, hasta siempre. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.